Bienvenidos a nuestra tercera sesión de los miércoles del TIP correspondiente al trimestre 20 otoño. El día de hoy, siguiendo las recomendaciones del gobierno de la Ciudad de México y en total apego al semáforo epidemiológico, voy a tener el gusto de compartir esta actividad con la maestra Celia Linares Vieira, coordinadora y docente del tronco interdivisional, y con Ángel Limón Chaires. Hola maestra, hola Ángel. Hola José Ramón, buenos días. Ángel, buenos días. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este primer miércoles de TID del año. Desgraciadamente tuvimos que cancelar el del miércoles pasado por el cambio en el semáforo en la Ciudad de México, que cambió a rojo el semáforo epidemiológico. Entonces, hoy nuevamente continuamos. No estamos en el auditorio de la UAM Xochimilco, como tradicionalmente hacemos la transmisión desde ahí. Estamos en Zoom, todos en casa, con sana distancia, pero con mucho gusto de reencontrarnos nuevamente en esta sesión de miércoles de TID. Seguramente va a ser muy interesante escuchar a nuestros invitados del día de hoy. Seguramente va a haber remembranzas y a la vez paréntesis con un abordaje de la realidad actual que impera, ¿no? Con situaciones muy demandantes y que nuestros invitados seguramente conocen muy de cerca por ser de la profesión médica. Entonces, pues mucho gusto, Ángel. Hola, muy buenos días, esperando que todos se encuentren muy bien física y emocionalmente. Me doy la parte de presentar a nuestros tres conversadores. Uno de ellos es el doctor Simón Barquera Cervera, el doctor Víctor Ríos Cortázar y el doctor Fernando Mora Carrasco. Gracias, Ángel. Ya se presentaron los currícula vitae de los tres invitados que tenemos el día de hoy. Es un gusto, bienvenidos. Gracias por aceptar estar con nosotros en esta transmisión, en esta charla para todos nuestros alumnos del TID. Y pues antes de dar inicio, quiero comentarles a todo nuestro auditorio que están abiertas las preguntas para que vayan haciéndolas a medida que se da el conversatorio, que vamos a estar muy atentos a recibirlas y hacerlas a nuestros ponentes. Entonces, quisiera dar ya paso al inicio del conversatorio y pedirle al doctor Fernando Mora si nos hace su presentación. Gracias, Celia. Mira, mi presentación es, por supuesto, muy al azar, porque un conversatorio se define como una reunión entre amigos que van conversando pacíficamente. Por lo tanto, la estructura de lo que se llamaría el conversatorio se va haciendo a medida que va progresando. Pero una presentación más formal, o si ustedes quieren, no puede ser demasiado formal, partiría, yo creo, en la fundación de la UAM, para mí, ¿sí? Recuerden ustedes que los primeros módulos que se ofrecieron fueron los módulos de lo que se llamaría después el tronco interdivisional, que comenzó en octubre de 1975, me imagino, o algo así. ¿De dónde partíamos? Hay una opinión bastante generalizada entre alumnos y maestros de la UAM de que la UAM fue mucho una improvisación, o sea, una cosa que se le ocurrió a algunos iluminados y que lamentablemente les hicieron caso, con lo cual la UAM siempre fue muy, estoy hablando de Xochimilco en particular, porque de las unidades de la UAM fue la única que inició con un sistema modular totalmente diferente. La opinión existía de que había sido una especie de ocurrencia. En realidad, nada más lejos. Es parte de un diagnóstico. El diagnóstico se refiere a cómo está la educación superior, no solamente en México, sino que también teníamos experiencia, el conjunto de gente, en otros países, o sea, fundamentalmente México y América Latina.
¿Qué partía, qué se observaba en este diagnóstico? Primero se observaba que los alumnos tenían una característica, vamos a llamarla paranoide. O sea, yo no tengo nada que ver en esto, a mí me trajeron, a mí me pusieron aquí. No era una participación muy entusiasta. Esto porque los alumnos durante sus 12 años previos de educación habían sido básicamente unos, lo que se llamaba también unos calienta asientos. O sea, estaban sentados recibiendo clase. Lo estudiamos en detalle, por ejemplo, con el idioma inglés. ¿Qué se observaba? Que los alumnos habían recibido varias cientos de horas, en algunos casos miles de horas de clase del idioma inglés. Y lo que no sabían era ni hablar ni entender inglés. Entonces, ¿cuál era el problema? Habían recibido clase, habían pasado exámenes, pero no sabían inglés. Había que, esto es lo que yo llamo una actitud diferente. ¿Qué había que hacer? Había que involucrar, de acuerdo a, nuevamente al inicio de la UAM, había que involucrar activamente a los alumnos. O sea, los alumnos tenían que ser parte de la formación y tenían que practicar cualquier cosa que estuvieran escuchando. O sea, no solamente se trataba de tener clase, o sea, de recibir información, se trataba de tomar esa información y hacer una construcción que le permitiera al alumno utilizar como herramienta el idioma inglés. Ese era el primer elemento. El segundo elemento consistía en que los alumnos en general nunca habían trabajado juntos, nunca habían trabajado en grupo. Al contrario, se había privilegiado durante 12 años de su formación la educación individual. O sea, cada cual oía lo que podía y escribía lo que podía, ¿no? No había una discusión conjunta. Ahora, como la vida moderna está llena de situaciones grupales, esta es una de ellas, por ejemplo, estaba claro de que la formación previa nunca había formado los alumnos para participar en grupos. No era el propósito de la educación. El problema es que ya se habían quedado los alumnos con la idea de que ellos fundamentalmente tenían que oír, asimilar, pasar un examen y ya. Y eso terminaba el asunto. Entonces los alumnos se preparaban razonablemente para pasar exámenes, no para aprender algo, no para, ni mucho menos para utilizar eso aprendido como una herramienta de trabajo. Había otros elementos, por ejemplo, ¿qué queríamos de nuestros egresados? Bueno, lo que se quería era fundamentalmente que el egresado fuera un miembro activo y constructivo de la sociedad. No se trataba, y esto es bastante importante, de formar, por ejemplo, médicos, dentistas, sociólogos, lo que sea, arquitectos, lo que sea que estuviéramos formando. Se trataba de construir gente en un sentido social de su propia responsabilidad, de su responsabilidad social y de su actividad. Que su actividad era fatalmente social, no podían esquivar estos y tenían que hacer una labor significativa. Ahora, ¿qué significaba para cualquier profesión que se enseñara en la UAM? Significaba que el alumno iba a tener una actitud crítica del conocimiento y del saber. Ahora, ¿cómo se hace una actitud crítica? La idea era que se podía hacer una construcción crítica si se utilizaba la ciencia como elemento fundamental de esta construcción crítica. ¿Sí? La ciencia ha estado severamente desprestigiada en los últimos años, pero es nuestra forma mejor
hasta el momento, a nadie se le ha ocurrido algo mejor de entender la realidad, ¿sí? Entonces, esta actitud crítica, que pasa por una actitud muy escéptica, o sea, no solamente era crítica en el sentido de hacer una crítica, sino que parte de una forma escéptica y de tener un estándar de veracidad. Y esta veracidad tenía que ver mucho con la ciencia, porque se aceptaba, y creo que todavía se acepta, que la ciencia es la forma más confiable de obtener un determinado conocimiento. Entonces, estos elementos, ustedes se dan cuenta, poco tenían que ver con la formación de nuestros alumnos. Nuestros alumnos habían utilizado el conocimiento para pasar exámenes fundamentalmente, habían utilizado el conocimiento para desarrollarse a ellos mismos en lo que fuera posible, ¿no? Por lo tanto, era un problema individual. Para nosotros esto nunca fue un problema individual, fue un problema del conjunto, del colectivo, y que toda universidad debiera formar gente que aprendiera, que supiera, más o menos, que tuviera las herramientas para poder trabajar colectivamente, que pudiera tener las herramientas para pensar críticamente y que tuviera las herramientas para poder sentirse miembros de una sociedad que tenía necesariamente que exigirles lo que fuera que ellos estuvieran haciendo. Esto fue un poquito, o sea, no fue una ocurrencia, parte de un diagnóstico, y este diagnóstico ilustra dónde tiene que ser. Ahora, a partir de ese diagnóstico se desarrolló un modelo. Y el modelo que unía estos diferentes elementos es lo que llamamos el sistema modular. Por lo tanto, el sistema modular era central para la idea de qué queríamos hacer como universidad, qué queríamos hacer como graduados de esta universidad. Esas premisas, estoy hablando de hace más de 40 años, por supuesto, casi 50 ya, ¿sí? Estas premisas siguen siendo válidas. Yo creo que los alumnos siguen siendo muy pasivos y tienen que activarse, que los alumnos siguen siendo muy acríticos sobre el conocimiento, y esto tiene que terminar, que los alumnos siguen siendo muy individualistas, y esto también tiene que terminar, ¿sí? O sea, yo creo que lo que se planteó al inicio de la UAM como modelo modular sigue siendo válido, ¿sí? Ahora, no en la forma como se pensó originalmente, porque la forma que se pensó originalmente partía de ciertas abstracciones, o sea, nunca se había hecho en la práctica, y en la práctica hubo severas limitaciones a lo que se podía hacer. Una de las mayores limitaciones que nosotros percibimos era la formación de los profesores. ¿Quiénes eran nuestros profesores? O sea, los alumnos venían de un sistema tradicional en la cual se enfatizaban algunas cosas y otras cosas no se enfatizaban. Para nosotros era importante lo que no se enfatizaba. Pero el problema no eran tanto nuestros alumnos siguen viniendo de esos sistemas. Por lo tanto, tenemos que hacer algo en relación a los profesores. Y aquí el sistema comenzó a fallar. Yo pienso. ¿Por qué? Porque los profesores venían de sistemas tradicionales. Los profesores les gustaba la idea de dar clase, les gustaba la idea de no oír mucho a sus alumnos. Al contrario, muchos profesores se molestaban que el alumno preguntara, ¿sí? porque lo veía no como un interés del alumno, sino que lo veía como una agresión del alumno. O sea, y esto, por supuesto, es absolutamente incorrecto. Entonces, cuando comenzamos en 1975, se inicia el tronco interdivisional. ¿De qué trata el tronco interdivisional de esa época?
trataba fundamentalmente de introducir al alumno en un nuevo sistema de trabajo, que se estimaba que iba a ser bastante complicado. Efectivamente, no solamente es complicado, es complicadísimo. Y creo que hasta el momento no se ha resuelto el problema de involucrar a los alumnos en los elementos que yo mencioné anteriormente, ¿sí? Un pensamiento crítico, un escéptico, un pensamiento social, un pensamiento de trabajo en grupo, un pensamiento sobre la importancia de la construcción del conocimiento, vamos a llamarlo así, de alguna manera. ¿Sí? Eso, por lo tanto, iba a ser, el rol del profesor iba a ser diferente. El problema es que no identificamos bien el rol del profesor, porque el rol del profesor que se pedía a los profesores era un rol profundamente innovador. O sea, no era un profesor espectador, era un profesor que participaba activamente, que no daba información, pero que creaba el ambiente necesario para que esa información se fuera fluyendo y construyéndose. Y estos problemas se mantuvieron en la UAM, creo que se mantienen hasta ahora. Además había otro problema, yo no sé si ustedes lo perciben. Todos nuestros profesores venían de un sistema tradicional, por lo tanto habían sido preparados como sociólogos, politólogos, arquitectos, etcétera. Tampoco tenían una idea muy clara de lo que se trataba. Ahora, ¿por qué la UAM no inició un programa de formación de profesores activamente muy temprano? Aquí interviene otro factor, que es el factor que yo llamaría político, pero no en sentido grande de la palabra político, sino en el sentido más egoísta, pequeño y mezquino que uno puede pensar. La política como la obtención del poder por el poder, ¿sí? Y esta política empezó a trabajarse inmediatamente que se abre la universidad, en el sentido de que la gente quiere controlar, por ejemplo, el consejo académico, quiere controlar su grupo, quiere controlar algo. ¿Por qué? A mí me parece curioso, pero era simplemente por este entusiasmo de control. Creo que estas son mis reflexiones iniciales, son ligeramente negativas, pero porque mencioné que los problemas seguían vigentes. Sí, eso es relativamente negativo. O sea que en casi 40 años no hemos sido capaces de progresar. Quizás algo. Justamente, doctor Mora, me parece que cuando usted iniciaba a hacer la descripción de los problemas que tuvo la UAM, a los que se enfrentó para iniciar el sistema modular, podemos visualizar que hoy seguimos con esos mismos retos. Los alumnos siguen viniendo de sistemas tradicionales. Un poco más se ha implementado el trabajo en equipo en los diferentes niveles educativos, ¿no? Como parte de la pedagogía que se va actualizando en sus formas y los sistemas de enseñanza y de aprendizaje, pero seguimos con los mismos retos, me parece. Esta semana vi una nota en el periódico donde decía que la UNAM estrenaba aulas inteligentes, que ya tenía 8 aulas inteligentes. No sé si alguno de ustedes vio la nota. Y la primera descripción era que esas aulas no tenían un podium donde el profesor se colocaba en un espacio elevado, que las sillas de los alumnos estaban en redondo y que podían verse todos a la cara y había una pared inteligente donde todos podían escribir, ¿no? Esta parte es tecnológica, no la teníamos nosotros, pero creo que esto es parte de lo que sí describe el documento Xochimilco hace 46 años, ¿no? Entonces, parece que no es un reto solo nuestro y nosotros de alguna manera tal vez hemos avanzado. Hoy tenemos más profesores que son egresados de la misma institución. Esto también se puede criticar como algo endogámico, pero desde la visión de Víctor Ríos, que es justo formado en la UAM y hoy
trabaja como, ejerce su profesión y el servicio a la comunidad también como profesor de la UAM Xochimilco. No sé si nos pudieras comentar respecto a esto, Víctor. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero tengo que agradecer muchísimo a Celia, la maestra Celia, al TID, al equipo de ATA de TV One por la invitación a la sesión del día de hoy. Y tengo que decir además que me siento súper honrado, de verdad, de poder compartir este espacio con el doctor Mora, que fue mi maestro, que fue mi coordinador, fue mi director de división, fue mi coordinador de carrera. Y él ya no se va a acordar, pero en distintos momentos él defendió mucho las locuras que yo empecé a hacer en la UAM. Y me siento muy orgulloso además de estar con Simón Barquera, el doctor Barquera, que es egresado de la UAM también, de medicina, y con quien tuve el privilegio de arrancar un proyecto que tenemos todavía hasta la fecha, el proyecto urbano de salud, del cual es fundador, y que ahora persiste muchísimo a partir del trabajo que nos dejó, de las inquietudes que nos dejó, de la inspiración que nos dejó en ese proyecto. Ahí está. Yo suelo decirle a quienes llegan con nosotros a la coordinación donde estoy ahora y al proyecto, que yo tengo una responsabilidad muy grande porque a la final tengo que responder por el año de trabajo que nos dejan. Es una inversión y yo tengo que rendirles cuentas después, decirle, mira, lo que hiciste, aquí está. Esto es lo que nos ha dado. Y en ese sentido también agradecerle al doctor Mora por la enseñanza que nos dio en su momento, el aprendizaje que nos dejó tener en su momento. Yo pensé mucho en cómo abordar la sesión del día de hoy, pensando un poco en estas dos cosas, la enorme oportunidad y el honor de estar con el doctor Mora, con el doctor Barquera por un lado, y pensando también en los estudiantes del TID. Y ustedes perdonarán, yo les tengo que decir contarles, ya que empezamos haciendo añoranzas, cuando empezamos en la UAM Xochimilco, doctor Mora, en realidad empezamos el 11 de noviembre de 1974, en los célebres gallineros. Uh-huh. Y teníamos uno muy grande, un galerón muy grande, que era nuestra biblioteca. Esa biblioteca, el doctor Fernando Mora la llenó varias veces con sus conferencias. Todos atiborrábamos lo que era nuestra biblioteca con tal de escuchar al doctor Mora. Celebérrimo eso. Simón me enseñó. Él fue pasante en servicio social nuestro, y yo suelo contarle incluso a mis alumnos del TID, cómo en aquel primer año del proyecto urbano de salud, que así se llama, Simón con otras 2 personas más fueron el equipo que arrancó el proyecto, y Simón fue un motor impresionante porque sin mediar convocatoria llegaba, después de estar en su comunidad, se venía a la UAM, entraba donde yo estaba ahí en la coordinación, que entonces coordinaba el Servicio Social de Medicina, me decía, oye, fíjate que estuve pensando, y fúmbale, detrás del estuve pensando, llovían ideas de una manera impresionante. Y suelo decirle a mis alumnos que a mí me fascina cuando tengo estudiantes así, con quienes puedo dialogar, con quienes puedo hablar de tú a tú, y que de algún modo me obligan a estudiar. En aquel momento yo les decía, coordinaba el servicio social,
Y tenía que atender cosas de eso, de las otras plazas de servicio, de los otros estados y instituciones donde estábamos. Y a veces andaba en esas locuras que uno tiene que resolver cosas medio administrativas, medio burocráticas, y anda, bueno, vuelto loco de trabajo, resolviendo esas cosas que hay que hacer. Y yo les digo, lástima que los estudiantes de ahorita no han estado en la UAM, porque no se pueden imaginar el jardín enorme que tenemos ahí donde está el edificio H, y desde donde nosotros estábamos se ve el otro extremo, el que da el estacionamiento y hacia la cafetería. Y yo de repente veía hacia lo lejos, ¿cuánto será de distancia? ¿100 metros, 200 metros? Veía a Simón que venía para acá. Yo decía, madre de Dios, ahí viene Simón, porque ya se veía que me iba a tundir. Pero me obligó a estudiar. Me obligó a estudiar y a buscar respuestas. Eso es el sistema modular. De algún modo es el sistema modular. Es un diálogo. Y si no hay diálogo, no hay conocimiento. Se dialoga con la realidad. Se dialoga con las personas. Se dialoga con los problemas. Con nuestra profesión se dialoga. Si no hay diálogo, no hay sistema modular. Y me atrevo a decir, no hay aprendizaje. Yo concuerdo mucho con el doctor Mora en este diagnóstico que nos cuenta de cómo en el 1974 llegamos estudiantes con esas características, pasivos, acostumbrados a llegar, sentarte en una silla, en un pupitre, y esperar que alguien entrara y empezara a vomitarte información. Y tú sacas tu cuaderno y empiezas a hacer anotaciones. Y si ese alguien te dice babosadas, anotas babosadas. Y si ese alguien te dice cosas célebres, anotas cosas célebres. Lo que sea, lo anotas. ¿Por qué? Porque te lo dijo un señor o una señora que sabe. Nunca cuestionas eso. Éramos y seguimos siendo muy pasivos como estudiantes. El individualismo que habla el doctor es impresionante. Eso nunca lo hemos superado. El sistema con el que vivimos ahora, que le llaman neoliberalismo, es que eso es lo que promueve el individualismo. Y ahora es marcadísimo. Nuestros estudiantes somos individualistas, pero de una manera impresionante. No es cierto, no sabemos trabajar en equipo. Creemos que sabemos trabajar en equipo. Y para nosotros trabajar en equipo es dividirnos la chamba. Tú haces la introducción, tú haces el marco teórico, tú haces la hipótesis, tú haces lo demás y yo lo pego todo. Y a lo mejor yo que lo pegué todo, a lo mejor puedo responder de qué trata el asunto. Pero el que hizo la introducción no sabe más nada que la pura introducción. Y cuando le pregunto del marco teórico, chilla, porque no tiene ni idea. Y a eso le llamamos trabajo en equipo. Tenemos todavía ese problema. Yo le digo a mis alumnos, esos 12 años de que habla el doctor Mora, efectivamente, nos hemos pasado, no sé cuántos son, hay que echarle cuentas, porque ahora ya cuenta desde el maternal, creo, hasta el bachillerato. ¿Sabes qué hemos hecho sistemáticamente? Estudiar para pasar un examen. Toda nuestra vida de estudiante se resume en pasar un examen. ¿Cuál? El que sigue. Y entonces te preparas sistemáticamente para pasar un examen. Lo haces, ya, olvídate. Olvídate. Desechas todo porque hay que preparar el siguiente examen. Entonces lo que tienes en la cabeza son cachitos que se van fragmentando de memorizar, que esa es la otra. Para nosotros aprender es memorizar. Para nosotros aprender es estudiar, y entre comillas estudiar quiere decir repasar tus apuntes o leer el libro, si bien te va, pero para memorizar, para poder pasar ese examen. Y se acabó, ¿me entiendes?
Entonces, aquella educación bancaria de que habla Paulo Freire ni siquiera aplica aquí, porque en el banco vas acumulando y vas creando intereses. Aquí ni siquiera hay eso. Aquí hay fragmentos de información. Y con eso llegamos a la universidad. Entonces, cuando te dicen, oye, aquí es sistema modular, ¿qué es eso? Aquí se trata de ser activo. Aquí se trata de que tú cuestiones. ¿Cuestiones? ¿Qué es eso? En fin, tenemos creo que un serio problema por ahí. ¿Qué pasó con la UAM? Yo creo que lo que nos pasó con la UAM efectivamente tiene mucho que ver con esto que decía el profesor, el doctor Mora, la formación de profesores, ¿no? No sé bien en las otras divisiones, pero acá en biológicas tuvimos, había un curso, doctor Mora, que era eso, ¿no? De formación de profesores, yo no me acuerdo cómo se llama, pero había hasta unos cuadernitos verdes, Celia, tú te vas a acordar, unos cuadernitos verdes, como 10 cuadernitos, que se chutaban los profesores cuando entraban a la UAM para introducirse el sistema modular. Y es una pena que se haya perdido eso, porque creo que era útil. Sí, yo creo que nosotros como profesores no tenemos mucha idea de cómo ser docentes en el sistema modular. La tragedia es medicina, y lo digo públicamente, la tragedia es medicina. Tienes profesores que llegan y les dicen a los estudiantes, oigan, aquí es sistema modular, entonces, a ver, fulanito de tal te toca dar el tema de amibiasis, de tal tú das el tema de faringoamidalitis, sutanito de tal tú das el tema, y tenemos a los estudiantes que preparan PowerPoint para dar una clase. Se chutan la clase, el profesor pregunta al final, oye, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Y si alguien pregunta, a todo dar, y si nadie pregunta, listo, mañana vemos el siguiente tema. La participación activa es que ahora yo me la paso a todo dar y mis estudiantes dan la clase. La investigación. Perdimos la idea de por qué la investigación en el sistema modular. Cuando es el motor del sistema modular, cuando es el corazón del sistema modular, uno aprende investigando. Y esa me parece una fórmula maravillosa. Se aprende investigando. Pero para que aprendas investigando, necesitas curiosidad. La curiosidad es aquella que mató al gato. Pero es más que eso. Imagínate cuál es el valor de la curiosidad que el gato es capaz de morir por ella. ¿De qué tamaño es la curiosidad si el gato es capaz de morir por ella? Si no tenemos curiosidad, olvídenlo, no hay manera. No hay manera. Junto con el interés y la capacidad de preguntar. No sé qué es primero, pero sin esas tres cosas no veo modo. Yo trato, cuando trabajo con mis alumnos en el TID, de promover eso. ¿Sabes qué pasa? Que la educación nos cercenó eso. La educación nos va cortando, nos va mutilando. Y yo creo que una cosa que nos mutila la educación es esta capacidad de asombro, esta capacidad de ser curiosos. Te la van quitando, ¿no? Y en el mejor de los casos luego la remitimos a aquello de que somos como niños porque todo preguntamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como si fuera una enfermedad, como si fuera parte de una etapa muy primitiva, muy infantil que luego va a pasar. Y yo le digo a mis alumnos, olvídenlo, es que eso es primordial. ¿Sabes? Yo creo que la otra cosa que nos pasó, aparte de esto que estaba diciendo de la formación de los profesores, del rol que cumple y de esto, ya en otros niveles, en otros tenores, es que el fundamento del sistema modular, los fundamentos aquellos que citaba Piaget y esas cosas,
También es que estaba pobre el asunto, o sea, Piaget todavía estaba escribiendo. Nosotros no conocíamos toda la obra de Piaget. Eso vino después. No sabíamos, creo yo que no sabíamos de Vygotsky, por ejemplo, del constructivismo social no sabíamos, no teníamos idea. Y entonces, aquello que empezó siendo, efectivamente, estaba muy carente de teoría, pero porque no la había todavía, o no la conocíamos todavía. Yo he escuchado efectivamente en la UAM a mis compañeros docentes que hablan de que el sistema modular es el pasado, es obsoleto, es lo que se quedó atrás y ahora hay que ser moderno. ¿Y quién sé qué demonios quiere decir ser moderno? Pero ahora se habla de la modernidad. Y cuando uno les dice, oye, ¿ya leíste a Vygotsky? Ni idea, porque sigue sin permear acá. Cuando me dicen a mí que el sistema modular es obsoleto, les digo, oye, ¿y ya leíste de los constructivismos? Aquello que llamábamos sistema modular hoy se llama constructivismo. Y tenemos distintas formas de constructivismo. Efectivamente, si yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, las universidades están descubriendo el sistema modular. Ahora lo están descubriendo. Y no le llaman así, ni falta que me hace que le llamen así. Pero ahora lo están descubriendo. Y yo digo, Aráchole, si nosotros ya estábamos en eso, ¿por qué lo dejamos perder? ¿Por qué no somos capaces de recuperar eso? Finalmente, esta idea de lo interdisciplinario, por ejemplo, que permea mucho en el TID, se habla mucho de la interdisciplina, tampoco teníamos claro qué cosa era eso. Y yo creo que hoy tampoco. Yo tuve la fortuna en este enorme privilegio que me ha dado la UAM, aparte del doctor Mora, aparte del doctor Barquera, de conocer y trabajar un poquito con Rolando García. Rolando García, un argentino que vino a México y que nos trajo el asunto de los sistemas complejos, el enfoque de sistemas complejos desde Piaget, y desde ahí pensar todo lo interdisciplinario. Me maravilló. Había un programa en la UAM hablando de estas modernidades y esto ¿cómo se llama este grupo ahora, Simón, de alimentación? Se me fue. El grupo grandote No te oímos. ¿El del gobierno actual? Sí. ¿El GISAMAC? El GISAMAC. Sería bueno que el GISAMAC se buscaran los documentos que generó Rolando García con aquel grupo de lo que se llamó entonces el Sistema Alimentario de Salud, el SAS. Ellos fundaron un programa dentro de la UAM que fue muy efímero, que se llamaba así el Sistema Alimentario de Salud, que era esta idea de lo complejo puesto en un problema en particular que era la alimentación. Maravilloso. En fin, es un conversatorio y yo aquí paro. Quiero decir a los estudiantes que estar en el sistema modular puede ser una maravilla y puede ser un desastre. ¿Saben qué depende? De ustedes, de que se atrevan, de que no le crean a ninguno de sus profesores, a ninguno, empezando por mí. Duden de todo, cuestionen todo y tómense en serio los cuestionamientos, porque eso los va a obligar a buscar y eso les va a abrir mundos maravillosos. Si no dudan, no. Si no cuestionan, no. Ok, gracias. Gracias, Víctor. Es como muy evidente el nivel de ser críticos que tenemos en la UAM Xochimilco, el ser críticos con el propio sistema, con nosotros mismos como profesores, y ubicamos que esto es un reto y sin embargo, o con mucho a favor, se hacen bien cosas, ¿no? Y esto tiene que ver también con ubicar a nuestros egresados, donde siempre tienen puesta la camiseta de la comunidad,
de resolver problemas. Yo me acuerdo cuando fui secretaria académica de la división de CBS, se implementó el internado en medicina, íbamos a los hospitales a supervisar cómo estaban incorporándose los estudiantes y los comentarios de los médicos que eran los responsables de nuestros estudiantes decían que sin duda llegaban con elementos menos amplios en cuanto a ciencias básicas, anatomía, fisiología, pero que cuando les llegaba un problema, un paciente con un diagnóstico, que ellos lo veían como un problema, rápidamente buscaban cómo integrar esta información respecto a poder emitir un diagnóstico con bases sólidas y buscar también implementar el tratamiento. Entonces, finalmente rebasaban a otros alumnos de otras escuelas que llegaban con un bagaje amplio en sentido teórico, pero que su capacidad de resolver problemas era muy notorio. Esa fue como la primera presentación de nuestros estudiantes, ¿no? De medicina en el internado y pues la verdad salimos orgullosos. Y un comentario extra era que además traían la camiseta de la UAM no solamente puesta, sino tatuada, ¿no? Entonces, seguramente hacemos bien cosas, ¿no? Pero somos también bastante críticos en nuestra labor. Simón Barquera, si nos pudieras comentar tu propia experiencia del paso por la UAM y luego cómo lo has logrado aplicar en este terreno, ¿no? De la salud pública y en un campo tan complicado porque la obesidad, la diabetes, que es tu área de trabajo, es muy difícil, ¿no? Luchar contra hábitos, contra las transnacionales y este consumo desmesurado de carbohidratos y todo este tipo de alimentos que no son alimentos, ¿no? Gracias, Simón. Muchísimas gracias por la invitación, maestra Celia Linares, y también a José Ramón y Ángel Limón por esta invitación a participar aquí. Me da muchísimo gusto regresar a mi casa y además hacerlo con dos de mis grandes mentores, el doctor Fernando Mora, que también yo cuando fui estudiante pues me tocó ir a muchas de sus presentaciones y escuchar, y era realmente impresionante, nos dejaba con los ojos cuadrados ver estos nuevos conceptos. Y Víctor Ríos, que es mi gran mentor, el mentor que he tenido a lo largo de mi carrera y que realmente cambió lo que yo pensaba que iba a ser mi carrera y a lo que yo me iba a dedicar. Yo quiero, bueno, yo creo que ya lo dijeron, yo soy médico, yo estudié la carrera de medicina en la UAM de 1988 a 1994. En esos tiempos hubo una epidemia de cólera, acabábamos de salir del temblor del 85, entonces bueno, ahorita se oyen como cosas tremendas en estos años que estamos viviendo, pero ahí no era tan diferente. El edificio de la UAM estaba en reparación porque estaba a punto de caerse, se estaba reforzando porque tuvo daños importantes por el temblor, y en esa época yo entré a estudiar y tal cual, yo soy uno de esos alumnos que cumplen con la descripción que mencionó el doctor Mora y el doctor Ríos, pues que venía de un sistema donde casi que si no traes un botón te sacan y no puedes hacer el examen y este tipo de cosas, de memorizar todo y pues sí me decepcionó un poco al principio ver que yo iba a estudiar medicina y me dijeron, no, tienes que estudiar un tronco interdivisional. Y entonces, bueno, pues ya entro al salón, mis compañeros eran uno de diseño, uno de comunicaciones, de psicología, por ahí había creo que un veterinario y un biólogo, pero yo decía, bueno, ¿por qué? Si yo voy a estudiar medicina, ¿por qué estoy aquí? Y sentía que estaba perdiendo el tiempo. Fue muy difícil para mí ese choque con un sistema totalmente distinto, con la educación muy tradicional que yo había llevado. Bueno, pues también la cosa de no ser crítico, pues hizo que yo, pues me decían, tienes que leer esto, pues yo me ponía a leerlo, ¿no? Y bueno, sí me encontré con cosas que me gustaron mucho, afortunadamente. Me encontré con, pues no sé, esas introducciones a la filosofía del pensamiento científico, que bueno, pues luchas por entender en esos momentos. Yo tenía 18 años, pero bueno, fue mi primera como exposición. Me gustó mucho discutir eso con compañeros de diseño y de comunicaciones que
en otras escuelas no tienes esa exposición, no los llegas ni a conocer, entonces pues vienen con otras formaciones y con otros intereses y hacen otra lectura de estos materiales. Entonces, bueno, eso me gustó mucho. Creo que esta primera también exposición a esta visión de que hay aspectos sociales relacionados con los problemas que estudiamos y el impacto que tiene. Eso cambió mucho mi formación como médico. Sí, cuando fui avanzando y cuando fui entrando ya en la carrera, sí noté que era un sistema muy distinto al sistema que llevaban en otras universidades. Nosotros no nos sentíamos tan mal, pero sí éramos vistos por otras escuelas como, bueno, ellos cómo van a poder ser médicos si no llevan todas estas materias que llevamos nosotros, ¿no? Entonces, sí, yo creo que fue un reto muy importante. La otra cosa que pasó es que, de todas maneras, yo en esta investigación orientada por problemas que tiene el sistema modular, me hizo muy pronto desear en medicina hacer algo que tuviera que ver con investigación. Yo dije, yo quiero ser un médico que haga investigación, porque enseguida noté que esa era una fortaleza que teníamos sobre otros carreras que no llevaban tanto de estos métodos. En esos tiempos empezaba lo de las computadoras y nosotros pues teníamos ahí nuestros talleres y todo, conocíamos algunos paquetes estadísticos y empezamos a trabajar. Y entonces yo decía, bueno, ojalá y yo cuando acabe esta carrera pueda hacer un posgrado en un lugar donde haya un microscopio electrónico o donde se descubra un nuevo medicamento o unas células, y hagamos algo así como... Y bueno, era muy difícil en un país pues realmente sumergido en la crisis además. Y cuando llegué al último trimestre, me tocó como... Bueno, el doctor Fernando Mora era el director de la división. Y el director del servicio social era Víctor Ríos, y yo quería hacer un servicio social en investigación. Y él me dijo, no, espérate, ustedes se van a ir a una comunidad y vamos a hacer un diagnóstico. Y también fue otra cosa que al principio yo dije, esto va a ser realmente algo con lo que voy a tener que sobreponerme porque no era lo que yo quería. Y al final me acabó, yo diría que más que encantando con lo que me encontré, porque me encontré con la posibilidad de hacer investigación que estaba basada en problemas que estábamos definiendo ahí y de la que podíamos obtener los datos. O sea, no es como, pues ojalá y algún día pueda llegar a algún lugar donde haya un microscopio electrónico y alguien que lo enseñe a usar y financiamiento. No, ya estábamos haciendo investigación real, digamos, no ejercicios pequeños, sino investigación. Eso me encantó. Y entonces, bueno, ya lo siguiente que pasó es que hice mis posgrados en nutrición y salud pública, entré al Instituto Nacional de Salud Pública, donde me encontré con algo muy interesante. En el Instituto Nacional de Salud Pública es una institución donde la investigación es orientada por problemas. Ahí no se puede hacer investigación, digamos así, nada más por curiosidad científica. Y eso, pues para mí ya no fue algo nuevo, eso es algo que lo que yo me venía formando. Eso me gustó mucho. También la otra cosa que me gustó mucho es que enseguida los problemas que ya estaban ahí más o menos definidos, hubo oportunidad porque ahí se estaban empezando a hacer las encuestas nacionales de nutrición y salud. Entonces yo llegué justo a analizar datos complejos de esa encuesta después de la experiencia que había tenido desde la UAM y después en mi posgrado. Debo decir que el Instituto Nacional de Salud Pública es como una casa a donde se van muchos egresados de la UAM y que son muy destacados. Allá está de la cuarta generación, que está el doctor Aurelio Cruz, está Rosalba Rojas, está otro director del centro, yo dirijo el centro de nutrición, pero el director de salud poblacional también es egresado de la UAM de Medicina, que es Tonatiu Barrientos, está Ismael Campos, Lucía Hernández, Lisbeth Tolentino, Ivonne Ramírez, Nayeli, Bernardo Hernández. Hay una cantidad increíble en el centro, en mi centro y en el instituto de investigadores egresados en la UAM, y no me sorprende nada. Tiene que ver con este sistema. Entonces yo veo, digamos, por un lado comprendo la crítica más
por parte de los que son de casa, es decir, tenemos que ser críticos, tenemos que hacerlo mejor, hay cosas que no se están haciendo bien, pero coincido totalmente con la maestra Celia, cuando se ve desde afuera, yo digo, wow, pues qué bueno que sean críticos, a lo mejor esa es la clave, pero visto desde afuera también, bueno, todo es mejorable, tenemos que ir avanzando, por supuesto, pero lo que están haciendo yo desde afuera lo veo muy bien. Nosotros tenemos ahí programas de estudio y seguimos recibiendo alumnos de posgrado en maestría y doctorado, y los que vienen de la UAM vienen muy bien. La forma en la que se hace la educación ahí y cuando se discute y vienen las nuevas teorías y se habla de la reforma del sistema y del plan de estudios porque nos van a acreditar, siempre las conclusiones se aproximan a este modelo basado por problemas que como dice Víctor, le podemos llamar modular o no, pero es esto, ¿no? Y pues solo quiero decirles que desde esa caracterización de las encuestas durante estos últimos 20 años, pues me tocó después identificar qué estaba generando la obesidad, la diabetes en México y todo, y en eso trabajamos muchos años. Después empezamos a trabajar qué soluciones se pueden proponer, y en eso estuvimos trabajando muchos años, y finalmente pues ya hemos tenido la oportunidad de tener incidencia política, hemos cambiado leyes, leyes de la Constitución, por ejemplo, la Ley General de Salud ahora dice que tiene que haber un etiquetado de advertencia, y todo eso en alimentos y comida chatarra, y eso salió del trabajo que hicimos allá en la UAM, en el instituto, pero muchos investigadores egresados de la UAM, también el impuesto a las bebidas azucaradas, la publicidad de comida chatarra, la promoción de la lactancia, y últimamente, y con esto yo quisiera cerrar, me da mucho orgullo decir que pues, llevamos 10 años investigando y evaluando qué pasa en las escuelas, qué pasa con la obesidad infantil, qué pasa con ese ambiente escolar, tratando de cambiarlo. Entonces, bueno, nosotros por un lado haciendo evaluaciones y luego colaborando con Víctor Ríos, que en el proyecto urbano desarrolló una iniciativa muy bonita donde empezaron a entrevistar a niños, es decir, les escriban historias de cómo su alimentación, de qué retos se enfrentan, qué sienten con todo eso. Y de ahí salió un libro muy bonito que se llama Dulce Clarita, que lo escribieron los niños, pero digamos quien lo sintetizó y quien recuperó ese espíritu, hizo un documento invaluable fue Víctor, pero con un equipo de proyecto urbano donde también estaba otra estudiante del proyecto urbano y estábamos algunos egresados del proyecto urbano trabajando en distintas partes. Y este libro es un libro que lo evaluaron ahorita un comité de 20 personas en esta administración de muy alto nivel, de muchas áreas, y quedó como uno de los mejor calificados y va a ser parte de los libros de texto del país, un libro del que se van a imprimir 17 millones de copias. Y el otro día, Víctor y estábamos comentando esto y pues ni siquiera nos imaginamos 17 millones de copias de un libro ahí formadas. O sea, ¿qué es eso? Es increíble, y esto es un producto yo creo que de esta forma de trabajo del sistema modular, de este respeto por las distintas edades y generaciones y este trabajo en equipo. Entonces eso fue muy, muy bonito. También otro libro que hicimos que se llama Hasta que los kilos nos alcancen, que es más como para adolescentes, también se va a imprimir en cientos de miles de copias y también se va a utilizar para esta nueva escuela. Entonces pensamos que sí hay algo de incidencia en la ya en salud, y eso es uno de los grandes objetivos de lo que se busca en la salud pública. Entonces yo pues quisiera solo cerrar diciendo que yo me siento muy orgulloso de que la suerte me haya llevado ahí a la UAM y que me haya tocado estar con estos grandes maestros y en un sistema modular que yo creo que tiene mucho que dar a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón. Tenemos ya afortunadamente mucha inquietud de nuestros alumnos. Están haciendo muchas preguntas. Que empiezo, Ángel, y luego te doy la palabra para que tú puedas también hacer las preguntas que tienen. Les comento, cualquiera que quiera contestar, bienvenida. Es Nancy Olvera, Araceli Paz, Stephanie Guernicas y Nancy Olvera preguntan alrededor del problema eje. ¿Qué significa? ¿Cómo se construye?
qué sentido tienen el sistema modular, el sistema eje. Y Natalie Velázquez también le pregunta al doctor Barquera, ¿cómo le hizo para adaptarse? Seguramente ella está en el proceso, ¿no? Y quiere tips de cómo navegar en este mar que a veces puede parecer demasiado duro, ¿no? Demasiadas olas altas para poder navegar y llegar a buen puerto. Sí, el que quiera tomar la palabra, cualquiera de las dos, sobre el problema eje y su relación también con el objeto de transformación. Y y después, si quieren, el doctor Barquera, la pregunta que le hacen directamente, que también tú, Víctor, podrías contestar, ¿no? ¿Cómo navegaste en esa entrada al sistema modular? No sé si, Simón, quieres empezar tú y luego... Bueno, esta es como un poquito más fácil, la pregunta que me hacen a mí, porque la otra yo creo que es una pregunta pues, más compleja. Yo creo que de lo que yo hice para adaptarme un poco es confiar, o sea, yo sí no perdí mucho tiempo en cuestionar si ese era un sistema que valía la pena o si lo que me estaban dando funcionaba o no. Perdón. Pero yo, lo que también pasaba es que a veces sobra tiempo, entonces uno acaba las lecturas y sobra tiempo en ese primer trimestre. Entonces hay de dos. Si como estudiante sientes que ya acabaste y ya no haces nada, entonces sientes mal porque dices, pues en otra universidad estaría aprendiendo mucho y aquí no. Y yo creo que esa es una parte que te enseña el sistema modular que no, o sea, no sobra tiempo, o sea, tienes que absorber todo, tienes que seguirle, tienes que buscar las ramificaciones, tienes que discutir, tienes que leer más. Entonces yo creo que uno puede llegar tan lejos como uno lo desee, ¿no? No hay nadie detrás de ti esperándote para medir cuántas cositas leíste y qué tanto. Entonces, bueno, pues uno solito, yo creo que eso es otra parte importante que deben de hacer los alumnos. Muchas gracias, Víctor. Doctor, ¿usted quiere ver lo del problema eje? Bueno, a ver, déjame ensayar. Mira, si en un módulo el módulo va a estar centrado sobre el alumno obteniendo información y en el alumno, digamos, su propia trayectoria va a ir juntando diferentes elementos, diferentes factores, pónganlo ustedes como quieran, ¿no es cierto?, que van a construir ese módulo. ¿Sí? Ahora, si la investigación va a ser central, entonces el problema de investigación debiera tener una estructura de armonización de los diferentes factores. O sea, es el problema que sirve para articular los diferentes elementos, ya sean de conocimiento, de práctica, lo que sea, ¿sí? O sea, el problema eje sería el problema que se elige trabajar en un módulo. La selección del problema puede ser del profesor o puede ser de los alumnos, no sé, generalmente es el profesor el que va a llevar un poquito el problema eje, ¿sí? Pero la existencia de un problema eje asume que se van a articular diferentes elementos y el eje de esa articulación va a ser un tema de investigación. Esto no necesariamente ocurre. Es increíblemente difícil articular todo sobre un problema específico, ¿no? Ya. Entonces, el problema, lo que llamaron, ¿qué es un problema eje? Bueno, es el sistema de articulación de los diferentes elementos de un módulo. Eso sería una respuesta formal, insatisfactoria, pero formal, después de todo. Ahora,
cuando se empezó a utilizar esta expresión de Piaget, objeto de transformación, lo que Piaget había descubierto en algunos años entre 1970 y entre 1960 realmente y 1975 aproximadamente, era que si querías conocer algo, ese conocimiento era una transformación de la misma persona. Esto es muy limitado. O sea, cuando tú realmente conocías algo, era porque lograbas transformar ese algo, cualquiera que fuera. ¿Sí? ¿A qué se refiere la transformación? ¿Sí? Se refiere, por ejemplo, en primer lugar, a la persona misma. ¿Sí? El alumno se va transformando. O sea, un alumno que empieza a conocer no es el alumno que termina conociendo. Hay una un claro cambio en esto. ¿Sí? Pero además, y eso sí puede ser muy ambicioso, el objetivo de un módulo puede ser que logres transformar algo, o sea, que lo logres cambiar, esperamos, para mejor. Cualquiera que sea el problema que estés tratando, debieras ofrecer alguna solución y alguna manera de resolver ese problema. Eso sería, o sea, de transformar el problema que era antes al problema que es después de que pasó un alumno por eso. Esto es demasiado ambicioso porque la mayor parte de los alumnos, aún trabajando en equipo, aún trabajando bastante integradamente, logran quizás en el mejor de los casos transformarse a sí mismos, pero transformar un objeto de la realidad, o sea, por ejemplo, imaginémonos que un problema es obesidad, ¿sí? Y dietas que promueven esta obesidad. ¿Cuál sería la transformación necesaria? Cambiar las dietas, cambiar esos factores de nutrición que te llevan al resultado obesidad. Y ustedes saben que hacer algo así excede con mucho las capacidades, no solamente de un alumno, olvídense, aparentemente son problemas que exceden las capacidades de una nación entera, enfocadas en un problema, en resolver el problema, ¿sí? Por lo tanto, objeto de transformación en su forma más humilde sería la capacidad que tiene el alumno de, al ir atacando un problema, al ir resolviendo un problema, transformar el problema y transformarse a sí mismo. Actualmente yo diría sería muy ambicioso pensar en que uno va a transformar la realidad, pero por lo menos uno se puede ir transformando a sí mismo, trabajando sobre la realidad. Gracias. Gracias, doctor Fernando Mora. Sin duda es un concepto complejo que al escucharlo por primera vez es muy difícil conceptualizarlo adecuadamente, ¿no? En todos sus ángulos, digamos. Yo les recomendaría a los estudiantes que pueden acudir al documento que está en la página de la UAM, que es un esfuerzo por actualizar todo lo referente al sistema modular, que se llama Revitalización del Sistema Modular. Está en la página y nos da oportunidad, normalmente si escuchamos una definición y luego otra vez y luego otra vez y luego tratamos de vivirla en el módulo, va siendo más fácil de entenderlo y de vivir este concepto. No es fácil, es normal que tengan estas inquietudes, estas dudas. Además, estamos en la 4ª semana del módulo, están realmente empezando. Entonces, no, tengan paciencia, poco a poco van a ir captando la intencionalidad que hay en el sistema modular. Víctor, ¿querías comentar algo, por favor? Y voy a tratar de ser muy, muy rápido. Porque sí, yo creo que es efectivamente, el problema es un problema, para decirlo rápido. Pero pensando un poco en nuestros estudiantes del TID, rápidamente uno cuando está, incluso desde que lees el módulo, ¿no? Conocimiento de sociedad, ahí se define objeto de
transformación que dice el doctor Mora y luego te dicen que es el problema eje. Y al final uno dice, bueno, ¿y entonces qué es una cosa y qué es la otra? Sin entrar en detalles, yo creo que efectivamente, en términos muy prácticos, digamos que el problema eje es la aplicación, le voy a llamar así, del objeto de transformación. El objeto de transformación es lo que organiza el módulo. Tampoco me voy a meter mucho en eso, pero digamos, cada módulo, en teoría, está organizado alrededor de un objeto de transformación. Aquello que necesito conocer, que necesito saber para adquirir cierta competencias. Ahora hablan de competencias, aunque ya va medio en desuso también. Ciertas competencias que tienen que ver con mi carrera. Y creo que el ejemplo que da el doctor Fernando Mora puede ser útil. Uno puede pensar que como parte de nuestra carrera, la que quieras, comunicación, lo podemos poner en comunicación gráfica, por ejemplo, diseño de la comunicación gráfica. Lo podríamos pensar en diseño industrial, lo podríamos pensar en administración, lo podríamos pensar en medicina y desde luego en nutrición, plantearnos como un objeto de transformación las enfermedades crónicas en México. Es un problemón gigantesco. Y de eso a lo mejor podemos elegir algo en particular que se va a acercar al problema eje, como podría ser obesidad. Y depende un poco de qué es lo que yo quiera. Si yo, para hablar de biológica, si yo estuviera en procesos celulares fundamentales, que es el tercer módulo que van a llevar en los que van a ciencias biológicas, en ese tercer módulo, podríamos estudiar ahí la obesidad desde el punto de vista metabólico, por ejemplo, desde el punto de vista bioquímico, es decir, desde el punto de vista de estas ciencias básicas. Y entonces abordar el asunto de la obesidad nos permitiría adquirir conocimientos que tengan que ver con eso, esas ciencias básicas. Pero si lo coloco más adelante, en atención integral del adulto, por ejemplo, ya lo puedo ver como un problema clínico. Ya no es solamente el aspecto básico, sino el aspecto clínico de la obesidad y todo lo que tengo que aprender alrededor de la obesidad desde el punto de vista clínico. Y desde luego, por ejemplo, la diabetes. Ahora, si yo lo pensara en economía, si yo estudiara economía, puedo pensar el problema de la obesidad en estos términos de el gasto que está representando el problema de la atención de las enfermedades crónicas en México. Y si quieres, de la obesidad en particular. Si yo estuviera en comunicación gráfica, podría estudiar la obesidad desde el punto de vista de cómo funciona en la sociedad, no sé, la mercadotecnia, por decirte algo, alrededor de promover cierto tipo de alimentos que llamamos chatarra, ¿no? Que hacen impacto en la población infantil, por ejemplo, para que consuman este tipo de alimentos. Pero también podría pensar en cómo yo como diseñador gráfico puedo tratar de trabajar en una intervención que contrarreste ese tipo de publicidad. Eso es la plasticidad que tiene el problema eje. Depende de dónde esté yo, puedo plantearme un problema a través del cual yo aprenda cierto tipo de contenidos. Dado que es un problema, lo tengo que abordar, estudiar como tal, y ahí tengo que abrevar de todos los conocimientos que necesite para poder aprender, entenderlo y eventualmente proponer qué se puede hacer frente a eso. Ahora, lo de si somos capaces de transformar o no, yo voy a diferir del doctor Mora porque yo creo que sí. Lo que acaba de hablar Simón Barquera de los cambios en el etiquetado frontal de alimentos, por ejemplo, pasar de lo que teníamos antes de esos ovalitos de que nadie entendía nada, a los sellos de advertencia que tenemos ahora, es una transformación. Sí es cierto, no se logra de la noche a la mañana, eso me queda bien claro, pero si tuviéramos un programa como lo tenemos, creo yo, dentro de la UAM, esa es la historia, ese es el camino que estamos recorriendo. No vamos a lograr como estudiantes en lo particular transformaciones grandes, sí, la primera tiene que ser con uno mismo, pero si lo miramos en el largo plazo y
trabajo más amplio, creo que sí hemos tenido incidencia, pues digo, lo acaba de contar Simón. Creo que lo podríamos platicar a propósito de otras disciplinas, la estomatología. Creo que Celia nos podría contar mejor eso que yo, pero creo que el enfoque de estomatología ha hecho grandes aportes a la sociedad en México, me parece. Bueno, listo, gracias. Gracias, Víctor. Sí, me parece que tenemos en la UAM Xochimilco gente muy relevante en el área de patología bucal, que se pueda ya reconocer a la boca en su interrelación para la presencia de diferentes enfermedades o justamente para propiciar estados de salud. Creo que es algo muy importante y es algo que se ubica en el contexto de la enseñanza en la UAM Xochimilco, ¿no? El ubicar que no es la boca aislado del cuerpo, ¿no? No es un diente, es toda la relación que existe y a partir de eso creo que sí se ha generado pues investigación y conocimientos que pueden aportar, ¿no? En este sentido. Ángel, ¿tienes preguntas para nuestros invitados? Sí, maestra, muchas gracias. Son 3 preguntas diferentes para nuestros 3 ponentes, entonces se las voy a ir mencionando para que las analicen y nos puedan dar alguna respuesta. Para el doctor Fernando, Julián Ibarra le pregunta, mencionó que en 1974 los profesores venían de un sistema tradicional. A 45 años de esa generación de profesores, ¿cree usted que los profesores contemporáneos ya se han adaptado al sistema modular? La otra pregunta para el doctor Víctor Ríos es, puede que el sistema modular no sea obsoleto, pero a casi 50 años de su implementación, ¿no cree usted que le haga falta una revisión o algún cambio? Y la última pregunta es para el doctor Simón. Pregunta Natalie Velázquez. ¿Cómo usted pudo lograr adaptarse a la UAM Xochimilco? Esas son mis preguntas. Le agradecería mucho que el doctor Fernando nos pueda responder. Bueno, hay varias subpreguntas en esa gran interrogante. ¿Sí? Por ejemplo, uno nota ahí cómo se las han arreglado en 45 años para seguir siendo tan incapaces, ¿no? Eso sería una especie de... Uno percibe el olor a ese problema en la pregunta, ¿sí? O sea, sí bien es cierto, en la UAM empiezan a haber, desde hace ya varios años, profesores e instructores que son graduados de la UAM. ¿Sí? Eso podría uno pensar, bueno, estamos mejorando, porque si son graduados de la UAM, algo han de saber, ¿no es cierto? Pero yo realmente dudo, porque los graduados de la UAM son seres humanos. Bueno, eso es una opinión. Pero estas personas se forman en una innumerable cantidad de elementos que los van formando. No solamente es la UAM, es su casa, es la ciencia, el avance de la ciencia, qué sé yo. Por lo tanto, el confiar en que graduados de la UAM van a ser mejores profesores que no graduados de la UAM, creo que es una entelequia. Ahora, ¿por qué la formación de profesores no ha sido llevada a cabo? Bueno, por muchas razones, ¿sí? Yo acudiría a algunas razones. Existe un poquito la idea, que es absolutamente falsa, es que un profesor cuando gana una plaza definitiva de profesor ya está totalmente formado. O sea, ya ganó la plaza, es titular de la plaza, por lo tanto ya no necesita absolutamente nada más. ¿Sí? Esto resulta ser absolutamente falso, no es así. Cuando un profesor gana una plaza definitiva, es generalmente una persona que está comenzando a formarse. O, lo que es mucho peor, una persona que ya se formó
y ahora con su doctorado a cuestas y con su experiencia a cuestas, ahora va a tratar de cambiar. ¿Es eso posible? No sé. Por lo tanto, el programa de formación de profesores, que es muy irregular en la UAM, debiera ser un proceso continuo que se aplica a todos los profesores. Y el sistema actual que existe en toda la UAM de paso, que es el sistema de un examen de oposición que se abra, que sea abierto y que sea público, es evidentemente una gran ventaja sobre un sistema que elige por dedazo a los profesores. Es una gran ventaja, pero por otra parte, es un sistema que se aplica en toda la UAM y no necesariamente elige, bueno, ni elige a los mejores, ni tampoco, y seguramente tampoco, elige a los ya formados. Entonces, el sistema de formación de profesores debiera ser un sistema continuo y debiera tener que existir alguna forma de hacer obligatoria la formación de profesores, ¿sí? Pero no de profesores en general, sino profesores de la UAM Xochimilco, que son profesores que deben ser muy particulares, ¿sí? Porque estas cosas no se pueden investigar en un examen de oposición. O sea, yo no creo que sea la culpa de los dictaminadores, de lo que hacen, de los participantes en los jurados o en las comisiones de dictamen. Yo creo que es un problema que va mucho más allá de esto, ¿sí? Entonces, pero esto es imposible. Actualmente, mire, quizás el problema sea aquí, bueno, no es realmente un problema, pero cuando se hace el sindicato de la UAM, es un gran logro. Y es un gran logro porque en ese momento histórico, nuevamente estoy hablando de hace más de 40 años, ¿sí? Los sindicatos son en su mayoría patronales, o sea, son no independientes. Entonces, la creación del sindicato independiente de trabajadores de la UAM, ¿sí?, representa un avance enorme. Ahora, el mismo sindicato y las mismas reglamentos han llevado a que no exista formación de profesores, ¿sí? Porque el profesor, ya que tiene la plaza definitiva, no tiene que preocuparse de su propia formación, mucho menos de reformarse. Entonces, este es un problema que debe ser resuelto pero yo creo que actualmente este problema en particular no tiene solución, ¿sí? No hay forma de obligar a los profesores. Tiene que ser un sistema, y el sistema actual de estímulos no sirve mucho para la formación de profesores. Ya, no, sí, no creo que hayamos avanzado mucho en formación de profesores. Se ha avanzado algo. No creo que la contratación de profesores de la UAM en forma, especialmente de la UAM Xochimilco, en forma selectiva, ayude mucho, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que este es un problema que debemos todos. Gracias. Gracias, doctor Mora. Víctor o doctor Vasqueda, quien guste tomar la palabra. No sé si quieren yo, con la segunda, que era que si a 50 años de fundada la UAM Xochimilco, el sistema modular no ameritaría una revisión y un cambio. Pues agradezco mucho la pregunta también, porque creo que es como muy oportuna y en particular además me advierte a mí que a lo mejor dejo un poco la idea de que todo tiempo pasado fue mejor y que el sistema modular es aquella entelequia viejita
y ya me veo yo como viejito diciendo que en mis tiempos las cosas eran decentes y ahora son una bola de indecentes, comiéndome mis sopitas de concha con chocolate. No, para nada, olvídense. La respuesta en todo caso sería sí. Si a mí me preguntas que si no sería bueno una revisión y un cambio, la respuesta tajante es sí, desde luego. Pero no en estos términos de los viejitos versus los jóvenes. Esa es una tontera. ¿Sabes que luego escucho que dicen, es que la música de antes era bonita, la música de ahora es horrorosa? Pues es mentira, cada generación crea su propia música y cada generación tiene sus propios gustos y cada generación tiene que construir su... Este mundo ya no es de nosotros, este mundo ya es de ustedes. Lo que hagan con él es asunto de ustedes. Nosotros tuvimos nuestra oportunidad y listo. Y no me estoy declarando viejito ni jubilado, ni en silla de ruedas, ni nada. Fíjate tú que al contrario, todo el tiempo, la respuesta completa sería, todo el tiempo tenemos que revisar. Todo el tiempo tenemos que cambiar, pero todo el tiempo. Y revisar en serio. No en esta, insisto, debate absurdo de si lo nuevo y lo viejo, eso no sirve para nada. Sí, yo agradezco el comentario de Celia de que somos muy críticos adentro y a veces somos demasiado críticos. Pues yo particularmente creo que si no fuera así, yo no sería producto del sistema modular. Y a lo mejor en ese sentido soy muy radical. Yo cuestiono muchísimo lo que estamos haciendo. Yo no estoy conforme para nada con lo que estamos haciendo, porque sé que lo que hacemos lo podemos hacer mucho mejor, y podemos ser súper transformadores de la realidad. Si algo aprendí del sistema modular es que somos capaces de transformar la realidad, y me la tomo bien en serio. Y sí, eso pasa porque nos sentemos en serio, hablemos en serio, reflexionemos en serio, no para pelearnos. Cuidado, el tiempo en el que nos peleamos ya pasó. Los estudiantes de ahora no lo saben, pero deben saber que en la historia de la UAM pasamos por un periodo en donde nos peleábamos todos contra todos. Y eso era terrible. Eso ya pasó. Ahora nos serenamos y ahora buscamos dialogar. Hace rato lo dije. Mejoremos y para mejorar necesitamos dialogar. En serio, no pelearnos. Encontrar la reflexión crítica seria de qué estamos haciendo y buscar darle solidez, darle fundamento. Por eso hablé de Vygotsky, por ejemplo, hace rato. No sabíamos de él cuando nació la UAM. Cuando nacimos no había atención primaria de salud, ¿te acuerdas? Eso vino después. Y la UAM ya estaba en la perspectiva de la atención primaria de salud, por ejemplo. Ahora estamos en otra cosa, tendríamos que estar todo el tiempo reflexionando sobre esta realidad, dialogando sobre esta realidad y viendo hacia dónde caminamos y cómo caminamos hacia ese ser mejores. No, yo no soy una entelequia, oigan, por más que lo parezca. Y mi pensamiento es que tenemos que cambiar todo el tiempo. Y creo que, aunque no lo querramos, todo el tiempo estamos cambiando. Lo que tenemos ahora de sistema modular no tiene nada que ver con el que yo viví en 1974, para bien o para mal. Es mejor que pensemos y que busquemos darle dirección a ese cambio, eso sí, hacia dónde queremos ir. ¿Quién lo conduce? Ese cambio. Mi brújula es la gente que está allá afuera. Mi brújula son los grandes problemas del país. Mi brújula son las personas que menos tienen. Mi brújula es las inequidades y las injusticias de este país. Y eso me lo enseñó la UAM. Pues eso. Gracias. Muy bien.
continuando un poco con este espíritu optimista, crítico pero optimista, parecería que la pandemia también nos trajo una oportunidad justo del tema que ustedes traen a colación, que es la formación de profesores. Toda esta necesidad de manejo de herramientas tecnológicas ha traído formación, pero también ha traído espacios de discusión que no teníamos, ¿no? O que estaban muy disminuidos o a lo mejor muy acotados a ciertos espacios, ¿no? Entonces, creo que tenemos la oportunidad de establecer este diálogo, de crecer, de orientar, como bien dice Víctor, hacia dónde vamos, ¿no? Podemos aprovechar esta oportunidad dentro de todo lo malo que trae esta situación que nos confina y que nos lleva a vivencias totalmente inesperadas. Creo que tenemos esta opción también, ¿no? De aprovecharla y aprovechar no solo el espacio de conjunción que podemos tener mucho más fácilmente que antes, una reunión, sino además de la formación y el diálogo. Doctor Barquera, además de la pregunta de cómo logró adaptarse, también le preguntan si qué es lo que usted pensaría que le aportó el sistema modular y el TID también en particular, si es que se acuerda, ¿no? De esa vivencia, a la mejor marca y a la mejor fue nada más el choque inicial. Yo espero que No, claro que me aportó mucho. Yo creo que las herramientas para poder tener la información que uno necesita, o sea, ser crítico sin tener herramientas para poder analizar la información, pues no tiene mucho sentido. Yo creo que, bueno, lo vemos ahorita con las discusiones que hay con lo de COVID, pasan una serie de noticias falsas como si fueran realidades y uno se sorprende de por qué gente está aceptando recomendaciones totalmente, ¿por qué la están aceptando? Incluso personal médico, profesionales de la salud de repente están aceptando tips de cosas que pues no hay ninguna evidencia, ¿no? Como lo del dióxido de cloro, ¿no? Las gotitas del dióxido de cloro y ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que si empiezas y eres muy crítico, porque sí se vale decir, bueno, ¿sirve o no sirve? No es nada más decir, a mí me dijo mi maestro que no sirve, entonces no sirve. Eso no sería bueno, pero tampoco crítico no es decir, no, yo desconfío. Yo creo que esas herramientas, un poco la introducción a esas herramientas empieza en el TID y entonces ese es yo creo que una de las grandes aportaciones para el resto de esos grupos de discusión y esos módulos donde van a haber problemas que se van a tener que discutir. Y yo creo que la otra cosa que ayuda es que estas herramientas tecnológicas que ya hay nos permiten llegar tan lejos como queramos. Entonces, pues hay una cantidad impresionante de cursos masivos abiertos, de buena calidad, de muchas instituciones, algunos hasta acabas con el diploma. Entonces, yo creo que ahorita los alumnos pueden llegar tan lejos como quieran y eso es algo que pues no, antes no había, antes la vida institucional y el extracurricular lo construías un poco paseando, tomabas tu clase y luego, bueno, tu clase acababa a las 11 y tenías todo el día libre, a lo mejor te dabas una vueltecita y por ahí te encontrabas que había una conferencia del doctor Fernando Mora y que iba a venir una persona a hablar de tiroides el jueves, y bueno, decía, sí, yo quiero venir a estas ponencias, a lo mejor una ponencia de algún analista político que no tenía que ver nada con tu carrera, pero decías, bueno, pues estoy aquí, vamos a tomarla. Yo creo que aprovechar todos esos recursos que ahorita son mucho más, es una de las formas de llegar más lejos y yo creo que ese sistema, o sea, adaptarse al sistema modular un poco es confiar en que esta forma de aprender es una forma que pues es muy efectiva y eso pues también hay mucha evidencia, hay evidencia como muy sencilla y muy puntual y luego hay toda esta base teórica compleja de la que hablan Víctor Ríos y Fernando Mora que también se puede leer y estudiar, ¿no? Yo creo que hay que confiar en que es un sistema que es muy poderosa esta forma de analizar los problemas.
Muchas gracias. Alex León y Cristian Gallardo felicitan el conversatorio. Tenemos muchas participaciones felicitándolos a ustedes por participar hoy con nosotros y con nuestros estudiantes en establecer este diálogo también con ellos. Estaríamos ya cerrando la sesión y sí quisiéramos pedirles si nos hacen pues una pequeña reflexión final donde centraran lo que les parece como más importante, como mensaje para nuestros estudiantes. Y profesores también, que tenemos profesores en el auditorio. Sí. Quizás para cerrar, como decías, ¿sí? Yo creo que dentro de lo posible hemos hecho una valoración positiva de la UAM. Sería en primer lugar. En segundo lugar, creo que la UAM, pese a tener ya casi 50 años, sigue siendo un proyecto en construcción. Y como decía Víctor también, yo creo personalmente que va a ser un proyecto en construcción siempre. Si no es un proyecto en construcción siempre, estamos fallando en algo. Esto puede ser muy inseguro, puede ser un factor de inseguridad, pero yo creo que curiosamente es un factor de optimismo. El hecho de que consideramos que el sistema Xochimilco, etcétera, etcétera, tiene defectos. Estos defectos pueden algunos mejorarse, otros no tanto. Esto quiere decir un proyecto sano, un proyecto que tiene salud y tiene salud para hacer lo crucial, que es cambiar, ¿no es cierto? Estos serían dos de mis conclusiones. Gracias. Muchas gracias, doctor Mora. ¿Víctor o doctor Barquera? Si quieres primero yo y que cierre Simón, que estaría buenérrimo, creo yo. Bueno, miren, yo en realidad no tendría mucho que concluir, excepto que yo estudié en la UAM Xochimilco, yo viví, todavía no se llamaba TID, tuvimos 3 módulos, ciencia y sentido común, lo normal y lo patológico, trabajo y fuerza de trabajo. Y cuando llegamos a tronco divisional, tuvimos un módulo que, ¿sabes qué? Creo que es una pena que se haya perdido. Se llamaba Principios de Instrumentación Biológica. Fue un módulo chiquito. No sé si el doctor Mora se acordará de ese módulo, pero fue fabuloso para mí. Maravilloso, me encantó. ¿Sabes que yo no sé qué me pegó en lo que yo era? Yo llegué de 17 años a la UAM y me impresioné muchísimo, muchísimo, desde el principio. Tuve 3 docentes, Salvador Asenato, que era sociólogo, Joaquín Díaz, que ustedes deben acordarse de él, biólogo, y una psicóloga, Laura. Algo hubo ahí que me campaneó durísimo, durísimo. Y creo que mucho lo hizo Joaquín, biólogo, y mucho lo hizo Salvador Asenato. ¿Salvador qué? Y tenía que ver un poco con esto de que nos movieron mucho el no estén esperando a que les den clase. De esto se puede hacer lo que ustedes quieran. Y digo eso y lo junto con el instrumentación biológica porque ese trimestre de instrumentación biológica, el doctor Mora tuvo mucho que ver con él. Y a mí con un amigo se nos ocurrió proponer una investigación que luego nos andábamos arrepintiendo, porque queríamos medir crecimiento bacteriano en distintas condiciones
Y nos dijeron, sale, va, ármense su proyectito y háganlo. Y yo digo que medio me arrepentí porque parte del experimento era ver el crecimiento bacteriano en condiciones ambientales normales. ¿Y saben que eso nos significó quedarnos una noche en la UAM para estar midiendo el crecimiento bacteriano, ¿no? Cuando yo hablé a mi casa, le dije a mi mamá que tenía que quedarme en la UAM porque estaba midiendo cómo crecían las bacterias, mi mamá no me creyó. Me dijo, no te hagas, güey, andas de dónde me saqué. Y es que de veras, o sea, yo lo propuse y ahora ni modo, me tengo que quedar aquí. Porque claro, lo metes a la estufa y crece de volada. En medio ambiente, y luego estábamos, ya ves, güey, ¿para qué se te ocurre? Pues a ti se te ocurrió. Es una maravilla la UAM, si quieren. Si quieren. Anímense. Anímense. Hoy le dije a Joana, y le dije que le iba a citar en una de mis alumnas ahora, le dije que la iba a citar en esta conferencia. Hoy le dije a Joana, cree en tus sueños y ve por ellos. Lo importante no es que te quedes con los sueños, ve por tus sueños. Pues eso, gracias. Gracias, Víctor. Pues yo coincido con Víctor. Yo creo que si ustedes realmente tienen una pasión y están entrando en la UAM porque quieren estudiar algo a lo que se quieren dedicar el resto de su vida, si ustedes siguen este sistema, yo creo que sí se puede alinear. O sea, el que ustedes hagan lo mejor por llevar a cabo su pasión, por una formación que los permita ser unos excelentes profesionales, eso pasa por aprovechar estas herramientas para transformarse. Yo creo que cuando uno está ahí, uno no lo siente. Yo nunca sentí que fuera un lugar excepcional o muy destacado. Al revés, como realmente en medicina estamos muy poquito tiempo en la UAM y más bien estamos en los hospitales viendo a los otros alumnos de las otras carreras, como que había un sentimiento de duda donde a lo mejor la UAM no nos estaba haciendo tan buen trabajo, pero al paso de los años creo que estaba totalmente mal esa percepción. O sea, veo mis compañeros de generación, los que han seguido, y han sido muy buenos resultados. Yo creo que, bueno, hay de todo, como en todas las universidades, pero yo veo muy buenos casos y veo un promedio bastante bueno y me da muchísimo gusto cada año cuando salen y se publican en periódicos rankings, ver a la UAM también, pues confirma lo que ya después uno empezaba a pensar, es que por lo menos a mí me sirvió mucho y al rato veía uno otros personas egresadas de la UAM buenísimos, hay cineastas, científicos, pedagogos, filósofos, es increíble. Si alguna vez pasa por Rectoría, échense una vuelta a ver algunos de los egresados que están ahí, es impresionante, y yo creo que eso, pues esos 50 años que antes era una universidad muy joven, yo todavía cuando estudié era una universidad que decían, bueno, no se puede saber si es bueno o no, porque pues tiene unos cuantos años. Ahorita yo creo que ya se empieza a ver un poco de pues esta cosecha de los esfuerzos que se están haciendo. Se tiene que seguir mejorando, y sí, si se la llevan ustedes al máximo, si ustedes trabajan muy fuerte, los principales beneficiados van a ser ustedes. Yo creo que sí vale la pena intentarlo. Y bueno, allá en el instituto, como les decía, hay muchos egresados de la UAM que están haciendo unas contribuciones impresionantes a la salud pública en muchos campos, en el cáncer, en las enfermedades transmitidas por vector, en la nutrición, en las enfermedades crónicas, en la diabetes, en la tuberculosis. Entonces, creo que sí hay algo en este sistema que pues hace que sea proporcionalmente hablando muy importante el volumen de personas egresadas de la UAM trabajando en salud pública. Gracias.
Muchas gracias por su participación. De verdad, les agradezco enormemente el tiempo que le han dedicado a estar aquí hoy y lo que han vertido en sus participaciones. Creo que sin duda alguna ustedes tres son parte de la comunidad de UAM Xochimilco que va dejando una huella que nuestros estudiantes van a seguir y que con muchísimo orgullo van a poder alcanzar logros, ¿no? En ese camino que ustedes también han marcado. De verdad, muchísimas gracias por su participación. Nuestros alumnos estuvieron participando ampliamente, estuvieron muy contentos y enviando felicitaciones para ustedes. Espero que tengamos otra oportunidad. El diálogo seguramente tendrá que seguir en la construcción que nos decía el doctor Mora, es permanente y continua, y con ser críticos y con una mira optimista, porque sí hacemos cosas importantes y además tendemos a no quedarnos estáticos, ¿no? Y a estar con un compromiso social muy importante. Los felicito a los tres, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, gracias a Ángel, a TV UAM, a Diana, a Omar Quintero, muchísimas gracias por la participación. Es la primera vez que hacemos esta transmisión vía Zoom totalmente y creo que ha sido un éxito en cuanto a la recepción que los estudiantes han tenido. Muchísimas gracias, Ángel. Agradecer a los doctores, creo que por parte mía aprendí mucho y pues agradecer a usted maestra y a mi jefe José Ramón y seguimos aquí en contacto para seguir apoyándonos. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias. Luego.